todos. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y muchas gracias por acompañarnos para cerrar esta semana hablando de un asunto como la política agraria común. Miguel es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Córdoba, de UPA Córdoba, organización profesional que agrupa, representa y defiende los intereses de los profesionales de agricultura y ganadería en España, aglutinando al colectivo mayoritario del sector agrario, las explotaciones familiares cuyos titulares son pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Más de 80.000 afiliados y afiliadas, Miguel, en todo el territorio español para la organización agraria más joven del país, que nació con el ingreso de España en la Unión Europea y que ha ido creciendo en paralelo a la integración de la agricultura española en el ámbito comunitario y, por supuesto, a la evolución vertiginosa de la política agraria común de la que hoy seguimos hablando, Miguel. Efectivamente, hoy, después de muchas reformas y contrarreformas, seguimos hablando de la política agraria comunitaria. Y en esta ocasión, como en la mayoría de las veces, las noticias no son buenas para Córdoba, ¿no? Hemos tenido una oportunidad histórica de legitimar de alguna forma las ayudas agrarias ante la sociedad y ante los propios agricultores y la estamos perdiendo, ¿no? Ya que había la posibilidad de darle las ayudas solamente a los agricultores activos, a los que trabajan, a los que viven, a los que producen alimentos y viven en los pueblos y en las ciudades, y no se ha conseguido. Había la posibilidad de darle solamente las ayudas a la agricultura activa, a la que genera empleo, a la que genera riqueza, a la que tiene actividad también. Tampoco se ha recogido en la normativa al final que vayan exclusivamente los recursos para ese tipo de agricultura y para ese tipo de agricultor, ¿no? Y luego las cifras económicas, que también son las que más impacto tienen, aunque no sean las más importantes, pero son las que más impacto tienen, tampoco hemos salido beneficiados, ¿no? Córdoba va a perder en el periodo del 2015 al 2020 90 millones de euros y fundamentalmente los dos pilares, ¿no? En el primer pilar, que son los pagos directos y las ayudas acopladas, y en el segundo pilar, que es el desarrollo rural. Vamos a perder en torno a 7 o 8 millones en lo que son ayudas acopladas y pagos directos, y vamos a perder en torno a 9 millones en lo que son desarrollo rural, ¿no? ¿A qué se dedica esos 9 millones que podían llegar a Córdoba en desarrollo rural? Pues se dedicarían a la incorporación de los jóvenes a la agricultura. Los jóvenes necesitan una ayuda adicional para incorporarse a la agricultura. Los agricultores en la mayoría de las ocasiones son mayores, están muy envejecida la población activa de la agricultura y necesitamos que se produzca el relevo generacional. Pero para que ese relevo se produzca hacen falta incentivos adicionales. Los jóvenes no ven la agricultura como un trabajo atractivo, como un proyecto de vida atractivo, pero si se le dan una serie de incentivos, podían conseguir que esos incentivos hiciesen que se incorporasen los jóvenes, ¿no? También en desarrollo rural lo dedicamos a modernizar las explotaciones, a comprar maquinaria, a mecanizar riegos, etcétera, etcétera. Modernización de explotaciones que también conduce a que los agricultores cordobeses seamos más competitivos, produzcamos calidad y cantidad a un menor precio, ¿no? Para poder competir con países terceros y con países que se han incorporado últimamente a la Unión Europea. También en desarrollo rural se dedican esos recursos para ayudas agroambientales y ayudas a la agricultura ecológica, que benefician al medio ambiente y que tienen un coste adicional. Ese tipo de agricultura tiene un coste adicional y para compensar ese coste adicional y esa merma en la producción se le dan unas ayudas, pero a cambio el agricultor se compromete a tener una serie de normas más respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Estamos hablando de eso, de ayudas agroambientales y ayudas a la producción ecológica. Todo ese paquete, además de otras iniciativas, como son los proyectos de los grupos de desarrollo rural, que dedican también recursos a restaurar pueblos y a hacer inversiones en los pueblos, pues también se están dedicando al desarrollo rural. En ese paquete, como digo, hemos perdido 9 millones en Córdoba y es una pérdida importante, ¿no? En la otra línea, en la línea de los pagos directos y los pagos acoplados, pues hemos perdido en torno a 7 millones de euros al año, ¿no? ¿Y dónde van esos 7 millones? ¿Dónde podían ir esos 7 millones? Pues podían ir perfectamente a un tipo de olivar que tenemos en Córdoba,
que es un olivar que está en pendiente, con una pendiente superior al 20%, que tiene una baja producción y unos altos costes de recolección. Por esa situación, por estar en una pendiente, es muy difícil su mecanización, por no decir imposible, es más costosa la recolección, porque bueno, hay que sacar la aceituna de ese olivar con otros medios que no se pueden mecanizar, como en otros casos. Por tanto, ese tipo de olivar está en un verdadero riesgo de abandono. ¿Por qué? Porque no es rentable, y no es rentable porque le cuesta producir 1 kilo de aceite en esas condiciones, le sale al agricultor producirlo a 3 euros y lo está cobrando a menos de 2. ¿Cuánto va a aguantar un agricultor en esas condiciones? Poco. Al final ese olivar será abandonado. No quiere decir que las ayudas de ese olivar hayan disminuido, sino que hemos perdido la ocasión de darle una ayuda adicional de 100, 150 euros que hubiese supuesto pues, garantizar su supervivencia para el futuro. Por tanto, se ha perdido una ocasión importante, que estamos hablando de en torno a 100.000 hectáreas de olivar de ese tipo que tenemos en Córdoba. Estamos hablando de una media de 10 hectáreas que tienen los olivareros, estamos hablando de 10.000 familias que podían garantizarse un futuro mejor y además garantizar, bueno, pues dar trabajo también, porque ese olivar, si se abandona, deja de dar trabajo, deja de cumplir su función medioambiental, de cumplir su función social, de cumplir su función económica, ¿no? Porque crea riqueza en los pueblos y, no sé, afianza a la población o permite que la población viva en pueblos como Ovejo, como Villanueva de Córdoba, como Villaviciosa, como Nazuelo, como pueblos de la Sierra Subbética, como Priego de Córdoba, como Rute, como Inaja, en los que, como digo, la recolección no se puede mecanizar, los costes de producción son muy altos y la rentabilidad es muy baja y necesitan una ayuda adicional para poder mantenerse, para que no sean abandonados y puedan seguir generando riqueza y fijando la población en el medio rural. Por tanto, esos son los dos elementos fundamentales que nos hacen valorar este acuerdo que se ha llegado a la conferencia sectorial como negativo, ¿no? Porque el ministro, hemos estado con el ministro en tanto en cuanto hemos conseguido y hemos apoyado para que se consigan los recursos de Europa que lleguen a España, se ha garantizado el cheque para España de más de 5.000 millones y ahora se trataba de repartir esos recursos entre las comunidades autónomas y entre las provincias en definitiva, y en ese último reparto claramente Andalucía y Córdoba ha salido perjudicadas y sin ningún tipo de argumentación objetiva, simplemente basándose el reparto en criterios políticos y en criterios territoriales. Empezamos por ese motivo este 2014, Año Internacional de la Agricultura Familiar, que, como decía Lorenzo Ramos, secretario general de UPA España, en ese 8º Congreso Federal de UPA, celebrado en noviembre, es el futuro. Comenzamos, como decimos, con máxima, ¿no?, actividad y con máxima agitación. Esta misma semana, a poco de su comienzo, teníamos el pasado martes esas movilizaciones, ¿no? Miles de agricultores y ganaderos de toda España se concentraban en Madrid para defender esa PAC para quien la trabaja, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta, la acogida, la repercusión de estas acciones y si pueden darse algunas parecidas próximamente a tenor de los resultados del acuerdo? Está claro que, bueno, que nosotros representamos y defendemos los intereses de la agricultura familiar, ¿no? Y como bien dice, tuvimos una concentración en la puerta del Ministerio el día 21 de este mes de enero, en la que, coincidiendo con la conferencia sectorial, a pocos metros de ese encuentro, y estuvimos dando ruido, bastante ruido, ¿no? Llevábamos tambores, muchas trompetas y muchas bubucelas, y le estuvimos dando bastante ruido para que el objetivo fundamental era mejorar el reparto que se hacía y criticar la falta de sensibilidad que ha tenido el Ministerio con las organizaciones agrarias, con los agricultores y ganaderos en definitiva, a la hora de negociar esta reforma, ¿no? Se ha centrado en negociar con las comunidades autónomas, olvidándose de los verdaderos protagonistas de esta reforma, que somos los agricultores y somos los ganaderos, ¿no? Como consecuencia de esa concentración,
Bueno, se han mejorado algunas líneas, lo que es agricultores en activo. La propuesta inicial recogía que al menos el 10% de los ingresos de la agricultura fuesen de la venta de productos y el 90% de ayudas comunitarias, ¿no? Gracias a nuestra presión se ha aumentado ese porcentaje, porque nosotros siempre hemos pensado y hemos pedido que las ayudas vayan a los agricultores activos, a los que producen alimentos, a los que una parte importante de sus ingresos vienen de la venta de productos, que no hay solo subvención, ¿no? Porque sabemos que en España, en Andalucía y en Córdoba hay agricultores de sofá, y esos agricultores de sofá son esos, los que no producen nada, que el 100% de sus ingresos vienen de las subvenciones, de las ayudas, y nosotros demandamos que a esos agricultores se le quiten las ayudas, al que no produce alimentos que se le quite, y que produzca alimentos en un porcentaje importante. Nosotros pedíamos más porcentaje del que al final se ha aprobado, pero bueno, hemos conseguido que se aumente al 20%. Ahora, el agricultor que quiera seguir recibiendo ayuda tiene que vender productos, y la producción tiene que tener un peso en su renta de un 20%. También hemos conseguido que, bueno, que la agricultura activa, la actividad agraria dentro de las parcelas, o se tenga que demostrar y que no estén las tierras abandonadas, ¿no? Porque el no cultivo en tierras agrarias no va a tener derecho a cobrar ayudas si no demuestra una actividad y que está generando un empleo y que está generando una riqueza. El tema de los pastos, pues gracias a nuestra presión hemos incorporado que al menos tengan que tener una carga ganadera, es decir, que cobrarán las hectáreas de pastos, pero siempre que tengan una explotación ganadera asociada a esos pastos, y que, bueno, la carga ganadera sea como mínimo un 20%, un 0,20 UGM por hectárea. Quiere decir que al menos una vaca en 5 hectáreas, que nos parece poco también, ¿no? Pero hemos conseguido avanzar en la buena dirección, en que los pastos solos no cobren, que tengan que tener carga ganadera y que al menos se les exija un mínimo, que por cada 5 hectáreas haya al menos una vaca pastando para poder seguir cobrando las ayudas. O sea que, en definitiva, con la movilización hemos conseguido mejorar, pero no hemos conseguido lo que queríamos nosotros. Nuestra tabla reivindicativa pues era aplicar un pago redistributivo que no se ha aplicado, que las ayudas fuesen solamente para los agricultores profesionales, que la modulación se estableciese como obligatoria y por encima de 60.000 euros no cobrase nadie, y que lo que cobrase de más estuviese ligado a la creación de empleo, muchas más cosas que se han quedado en el camino, pero que seguiremos reivindicando, ¿no? Porque al final, si todos nos vamos sumando a hacer un reparto más justo de los recursos que llegan de Europa y dárselos verdaderamente al que trabaja en el campo, la paz para el que la trabaja, pues al final lo conseguiremos, ¿no? Tenemos previsto seguir movilizándonos porque no estamos contentos con esta reforma y todavía le queda un poquito de recorrido, cada vez le queda menos, ¿no? Pero todavía le queda un poquito, hasta el verano pensamos desde UPA que le queda de recorrido, y que si presionamos todos en la dirección correcta, en la de un reparto más justo de los recursos, y que Andalucía no pierda lo que ha perdido en su conjunto, 418 millones de euros, que a Córdoba le corresponden unos 90 aproximadamente, pues conseguiremos mejorar esta reforma de la PAC. Un análisis, una lectura, Miguel, que bueno, lo hemos visto en estos días, ha variado mucho, ¿no? Según la perspectiva y la óptica o la persona o la institución, ¿no?, a la que representa. Hemos hablado ya de esos 211 millones menos en desarrollo rural, esos 160 menos en distribución de ayudas acopladas, algo ante lo cual el ministro Arias Cañete responde que Andalucía en el anterior periodo había incrementado sustancial e injustificadamente sus ingresos, por lo cual él considera que con este acuerdo que él define como estabilizador de precios, incluso se le ha brindado un mejor escenario a nuestra comunidad autónoma, ¿no? Vemos que es radicalmente opuesta, ¿no?, una perspectiva, una visión y otra, ¿no? Sí, está claro que, bueno, el que hace un reparto, pues lo intenta justificar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el ministro al final se le va a ver, pues, la verdad, ¿no?, porque no se puede justificar lo injustificable, ¿no? Si miramos el cuadro de reparto de los recursos en desarrollo rural, nos sonrojamos, porque vemos claramente
que ha sido un reparto político, un reparto territorial. Tenemos 17 comunidades y en las 17 comunidades todas están en positivo o a cero, todas han ganado recursos o se han quedado como estaban, excepto Andalucía, que ha perdido un 10% de los recursos de desarrollo rural. Tenía 2.112 millones y se ha quedado en 1.906, perdido 212 millones, un 10% exactamente. Y se ha ajustado para darle los recursos a los demás. Castilla y León gana, gana pues, Castilla-La Mancha, gana Extremadura, todas, excepto Andalucía. Es un reparto político, un reparto territorial y que no se ha partido de criterios objetivos hacia abajo para llegar a los cálculos, porque si no hubiese habido otro resultado. Se ha partido del resultado y se han buscado los criterios a posteriori para castigar a Andalucía y para restarle recursos a Andalucía y beneficiar al resto de comunidades gobernadas por el PP. Rafael Sánchez Puerta, director general de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias, dice que, teniendo en cuenta el punto de partida, para el agricultor no ha quedado tan mal la situación, aunque eso sí, alerta y sigue inquieto por la gestión de estos importes. Bueno, es una forma también de justificar, ¿no?, que podíamos haber quedado peor, ciertamente, claro, ciertamente podíamos haber quedado peor. Sí se aplica la tasa plana, pero bueno, eso ya lo teníamos descartado. Estamos hablando de pasado, ¿no? A mí no me gusta hablar del pasado, a mí me gusta hablar de lo más reciente. En este último elemento, en este último reparto, ya teníamos sobrepasado el tema de la tasa plana, ya teníamos sobrepasado el tema de los recursos que llegaban a España. Podríamos haber quedado peor en la negociación europea, al no haber conseguido los 5.000 millones, pero lo habíamos conseguido, ya estaban aquí, garantizado el cheque. Podríamos haber quedado peor si no se establecen las normas para evitar la tasa plana, pero ya estábamos autorizados por Europa para que no se aplicase la tasa plana. Estamos hablando del último reparto. En el último reparto se han utilizado criterios discriminatorios contra Andalucía y se han hecho de forma clara y contundente. No se ha incluido el olivar en pendiente con bajas producciones, que podía haber equilibrado la balanza de Andalucía en pago directo, porque no se ha querido, porque hay criterios objetivos para incluirlo. Y en desarrollo rural no se ha aplicado el empleo. Andalucía es la comunidad de España que más desempleo tiene, con un 36% de desempleo, cuando la media en España estamos en un 26%. Ese criterio tenía que ser el primordial para repartir los recursos, porque se trata de luchar contra el desempleo y crear empleo, ¿no? No se han aplicado los criterios objetivos que dice el ministro y el gerente de FAECA, y se ha discriminado a conciencia a Andalucía y a Córdoba en el reparto de los recursos de desarrollo rural. Y hay cuestiones que preocupan, ¿no?, que siguen coleando, especialmente se teme la cantidad de transferencias de fondos entre perceptores por esa creación entre 22 y 24 regiones homogéneas y no 40 como se planteó inicialmente, y sobre todo lo que se producirá, ¿no?, esas transferencias entre agricultores dentro de la misma comarca, ¿no? La verdad es que desconocemos, no tenemos esos datos todavía, ¿no? Pero va a haber, bueno, hay comarcas que son muy homogéneas en los que, bueno, se van a establecer 4 cultivos por comarca, ¿no? Cultivos cereales, oleaginosas y proteaginosas, o cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío, cultivos permanentes, que no han hecho discriminación entre regadío y secano, que nosotros siempre hemos demandado que se hiciese otro quinto grupo por comarca, para que las transferencias entre sectores fuesen menores, y pastos, ¿no? En definitiva, 4. Pero hay comarcas que son muy homogéneas y en las que, bueno, los cultivos permanentes, pues puede haber pocas transferencias de recursos de un agricultor a otro, según la comarca sea más homogénea o menos, ¿no? Pero hay comarcas heterogéneas en las que conviven almendros, conviven cítricos, conviven olivar de secano, conviven olivar de regadío, y todos esos cultivos van a una misma bolsa. Van a una misma bolsa porque son cultivos permanentes. Y luego se hace una mezcla entre importe y superficie y se establece la media, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí entran importes de 1.200 euros por hectárea,
en olivar productivo, entran importes de 500 euros por hectárea en olivar menos productivo, entran 200 euros por hectárea en olivar de secano, entran 300 euros por hectárea en cítrico, entran 200 euros en almendro, y se hace una media, y en la media esa estamos en 600 euros por hectárea, con lo que el olivar ese que estaba percibiendo 1000 y pico euros va a perder, porque al final el que está por encima de la media tiende a bajar y el que está por debajo de la media tiende a subir, con lo que va a haber una importante transferencia de recursos dentro de la propia comarca entre agricultores de un sector a otro sector. Y cuando las ayudas están en esos sectores no es por gusto, está por histórico, está porque le hacía falta a ese sector ese tipo de ayuda y le sigue haciendo falta, ¿no? Porque, bueno, el límite entre ser rentable y ser no rentable está muy cercano y por tanto esos recursos son imprescindibles para cada uno de los sectores. Por tanto, estamos en contra de que se produzcan esos trasvases de recursos de un sector a otro que van a producir desequilibrio y bueno, y desigualdades, ¿no? Y luego el otro elemento, el que se pueden producir también transferencias de una comarca a otra comarca, porque al establecer un número muy limitado de comarcas, muy escaso, de 20 a 22 comarcas, porque luego con esas 1000 y pico comarcas que se van a establecer a nivel del Estado español, tenemos que hacer grupos por importes. Y esos grupos por importes son los que nos van a permitir a nosotros o puede parecer que se haya transferencia de recursos de las comarcas de Andalucía, de las comarcas de Córdoba a las comarcas de otros territorios. Por tanto, no tenemos todavía los datos, como digo, pero puede haber también una gran transferencia de recursos entre la propia comarca de unos sectores a otros y entre comarcas de un territorio a otro territorio. De Andalucía, fundamentalmente, que es la que más recursos tiene, a otras comunidades autónomas. Por tanto, tenemos que seguir estando expectantes ante las siguientes noticias que tengamos de la reforma de la PAC y seguiremos pues demandando que no haya más transferencias de recursos de Andalucía a otros territorios y que en la medida de lo posible las transferencias entre agricultores de una misma comarca se minimice lo más posible, porque todos los sectores y todos los agricultores necesitan los recursos que están teniendo hasta ahora. Agricultura productiva sí, especulativa no, esta ha sido una de las consignas, ¿no?, quizá más repetidas, más escuchadas en estos últimos días y estas últimas semanas, y es que los especuladores también preocupan y mucho, ¿no? Tras esa revisión de ese acuerdo, ¿no?, que se realiza desde UPA, ¿no? La verdad es que sí, bueno, los especuladores están ahí y siguen estando, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado por la agricultura productiva. Nosotros pensábamos que las frutas y hortalizas tenían que entrar en el reparto, que no han entrado, que la vid tenía que entrar toda la vid en el reparto, que no ha entrado. Hay una parte de la vid que tiene pago único, pero hay una parte tan importante que no lo tiene. Y nosotros siempre hemos apostado porque toda la agricultura productiva entre en el reparto, pero no restándole recursos a la otra agricultura productiva, a los agricultores que ya tenían pago único y recursos, sino restándosela a la agricultura de sofá, a la agricultura no productiva, que hay mucha. En cambio, se ha optado por dejar fuera frutas y hortalizas y viñas, y se ha optado por mantener las ayudas a esa agricultura de sofá, a esa agricultura de pastos que, como decía, con una vaca tiene para cobrar 5 hectáreas, y a la agricultura no productiva del no cultivo, etcétera, etcétera. Por tanto, no se ha hecho una apuesta clara por quitar de en medio todo lo que no se produzca y darle todas las ayudas a la agricultura que produce y a la agricultura que crea riqueza y crea empleo, en definitiva, ¿no? En estos últimos días hemos oído hablar muchísimo, ¿no?, de esa búsqueda de un frente común, sobre todo desde la Consejería de Agricultura. Elena Víboras pues hacía alusión constantemente a esa necesidad de unirse, ¿no?, de que se uniera todo el sector agrario andaluz, sobre todo pensando en ese reparto interno, como hemos dicho antes. ¿Cómo valoras la actuación no ya del Ministerio, sino del propio Gobierno andaluz después de todo lo que ha sucedido, y qué expectativas tenéis desde el sector de cara a las próximas semanas y a ese cerrarse, esa fijación ya de los términos del acuerdo?
La verdad es que todo el sector en Andalucía ha estado de acuerdo y apoyando a la consejería desde el principio hasta el fin. Lo hicimos cuando estaba el consejero Plana y lo hemos hecho cuando está la consejera Elena Víbora. El día antes de la reunión de la conferencia sectorial hubo una reunión con las 3 organizaciones agrarias y con la Federación de Cooperativas y se firmó un documento de apoyo en defensa del cheque para Andalucía. Estamos todos de acuerdo y no hay ningún problema. Lo que pasa es que ahora, al hacer las valoraciones, empiezan ya los titubeos, ¿no? Titubea Saja, titubea FAECA, sí. COAS y UPA estamos firmes y nos mantenemos en la misma posición que teníamos, que era que Andalucía no perdiese ni un solo euro de recursos, y se ha demostrado que se han perdido 418 y estamos en contra. Nosotros vamos a seguir en colaboración directa tanto con las demás organizaciones agrarias como con la consejería para seguir defendiendo e intentar enmendar este traspiés que ha sufrido Andalucía, esta discriminación que ha sufrido Andalucía, este varapalo que ha sufrido Andalucía, intentar recomponerlo si es posible y bueno, y que no se vuelva a producir ningún otro, por supuesto, ¿no? Porque, como decimos, todavía tenemos frentes abiertos con el tema de las comarcas agrarias en las que se puede haber un trasvase de recursos de Andalucía a otros territorios, ¿no? Pero nuestra posición va a seguir en el mismo sitio, en defensa de Andalucía, de la agricultura productiva y de los agricultores y ganaderos de Córdoba y de Andalucía. Ya en su momento, a finales del año pasado, rechazabais esos presupuestos generales del Estado para 2014, las partidas relativas al mundo rural, por cuanto pues analizabais, planteabais que irían en detrimento de los planes de internacionalización, exportación de productos, el desarrollo rural del que hemos hablado también, el fomento de la integración del sector, calidad alimentaria, sanidad animal, la propia defensa, ¿no?, del tejido asociativo. Y hace muy poquitos días conocíamos el informe con ese balance del 2013. Lo definís como el año de la posible recuperación que no fue. A finales de 2014 se verá UPA con la misma conclusión o tendremos un título un poquito más positivo. Esperemos que sea más positivo, ¿no? Bueno, las condiciones climatológicas al final están mejorando en Córdoba y en Andalucía. El año parece que va por buen camino, ¿no? La producción que esperamos de aceite va a superar las 250.000 toneladas en Córdoba, que es una producción importante, puede ser la tercera o la cuarta mejor de la historia de Córdoba, después de la del año 2011-2012. Por tanto, las expectativas en el sector ganadero también han mejorado mucho. El sector ibérico pues se ha clarificado un poco la normativa y puede que mejore, de hecho está mejorando. Su cotización del ibérico está mejorando también. El vacuno de leche podemos decir que ha mejorado también, estuvimos de movilización el año pasado y el anterior, porque los precios no llegaban a cubrir los costes de producción de la leche. Y bueno, esos son un poco los sectores más importantes que tenemos en Córdoba, ¿no? El sector del olivar supone más del 50% del PIB de Córdoba en agrario y el 23% la ganadería, ¿no? Son dos sectores importantes. Y luego, pues los cereales, ajos, cítricos, etcétera, no están mal tampoco, por tanto podemos decir que al final de este año podemos tener una mejor valoración, ¿no? Nosotros, de todas formas, volviendo un poco quizás también a la reforma, consideramos que se ha perdido también una ocasión importante para regular los precios y los mercados, ¿no? Nosotros, como decía al principio, una parte importante de nuestra renta, en torno al 70%, viene vía precios, ¿no? Y hace falta mecanismos de regulación de esos mercados, ¿no? Tenemos la ley de cadena alimentaria que se aprobó en agosto del año pasado y que ha entrado en vigor el día 3 de este mes de enero. Nosotros ya hemos presentado una denuncia a lo que era la antigua Comisión Nacional de la Competencia por la venta, entendemos nosotros, a pérdida del aceite de oliva, ¿no? La hemos presentado desde UPA a nivel nacional porque hemos visto en el Carrefour que se estaba vendiendo aceite 10 litros a 18,90, que salía cada litro a 1,89. Con la cotización que teníamos anterior a esa fecha, 1 de enero, el 4 de enero, por ahí que se puso en marcha esa oferta, era imposible que ese gran superficie no estuviese vendiendo a pérdida. Y en la ley de cadena agroalimentaria
La venta a pérdidas es una práctica abusiva y está recogida que no se puede permitir esa venta a pérdida, y entendemos nosotros que se está haciendo venta a pérdida. Por tanto, hace falta poner en marcha, es un ejemplo de que hacen falta poner en marcha mecanismos de regulación de los mercados y que controlen las prácticas abusivas, que controlen la utilización permanente del aceite y de la leche como producto gancho o producto reclamo, para que bueno, el consumidor vaya y con el gancho del aceite o la leche compre aceite o leche, pero al mismo tiempo compre otra serie de productos, que es donde tiene la ganancia, la gran superficie, ¿no? Por tanto, hacen falta, no se ha actualizado el precio de intervención del aceite de oliva, por ejemplo, no se ha actualizado desde el año 97, lleva ese precio sin actualizarse. No nos dejan que nos autorregulemos nosotros. La Interprofesional del Aceite quiso poner en marcha una extensión de normas en la que el propio sector retirase del mercado una cantidad de aceite para regular un poco los precios, que no cayesen en campañas con mucha producción, retirar del mercado una cantidad, 200.000, 300.000 toneladas, almacenarlas en el patrimonio comunal olivarero y bueno, y mantener el precio en torno a los 2,20 euros que creemos nosotros que es un precio justo para el productor. No se nos permitió por competencia y ahora en cambio pues no se mete en otras cuestiones como es ponerse de acuerdo las desmotadoras para el tema del algodón, o como es no frenar las prácticas abusivas en las grandes distribuciones. Por tanto, si se ponen en marcha los mecanismos, si somos capaces nosotros también los propios agricultores de avanzar en la concentración de la oferta, porque el gran problema que tenemos los agricultores para no defender nuestro producto es que somos muchos y muy pequeñitos frente a ellos que son muy pocos y muy grandes, ¿no? Tenemos una desigualdad ahí total entre lo que es la producción y lo que es la industria y lo que es la distribución, ¿no? Por tanto, tenemos que avanzar en concentración de oferta nosotros también, tenemos que avanzar mejor, más competitividad, mayores producciones y más calidad. La administración tiene que controlar también un poco a la distribución, que es prácticamente un monopolio. Y en definitiva, si conseguimos mejoras en esas tres direcciones, pues conseguiremos que la agricultura siga siendo el motor económico también importante en la provincia de Córdoba. Pues esperemos que así sea, que todas esas aristas, esos aspectos que quedan por concretar, lo hagan en favor del sector agrario. Y bueno, Miguel, esperamos seguir contando con UPA Córdoba para conocer los detalles, ¿no? En qué se quedan esos flecos todavía sueltos de la política agraria comunitaria. Pues podéis contar con nosotros. Muchísimas gracias, Miguel.